invitación a participar en esta jornada. A ver, yo me voy a referir al cambio de régimen de gobierno, el paso del parlamentarismo al presidencialismo en Chile, por lo tanto una aproximación histórica a esa situación, a ese fenómeno que vivió el país. Yo diría que, dado poco tiempo de que uno dispone, voy a enunciar muchas cosas y posiblemente, si quedan dudas al respecto, en el momento de la pregunta se tratarán de aclarar. Un punto de partida, digamos, algunos datos básicos que yo creo que ayudan a entender lo que ocurrió en la década del 20, ¿no? Los datos nos entrega el censo, por ejemplo, yo creo que son interesantes de tener en mente. Chile en 1920 todavía era un país mayoritariamente rural. Alrededor del 55% de la población vivía en el campo. Se entendía por población rural la que vivía en centros que no superaban las 2.000 personas. Ese es un dato, por lo tanto, muy significativo. Otro dato importante tiene que ver con los analfabetos. Más del 50% de la población era analfabeta. También alrededor del 52, una cosa así. Por lo tanto, ya esas dos cifras, digamos, nos están hablando de algunas características que presenta el Chile de ese momento, ¿no? Estamos hablando de un país de alrededor de unos 3,5 millones de habitantes, más o menos. Y de esos 3,5 millones, digamos, la gran mayoría se concentra en la ciudad de Santiago. Otro fenómeno interesante es que está apareciendo, están adquiriendo cierto protagonismo en la vida nacional los nuevos grupos sociales, ¿no? Los sectores populares urbanos y los nuevos sectores medios. Yo creo que esos son, como digo, algunos de los elementos importantes a considerar. Y tienen un protagonismo esos sectores en la elección de 1920, la elección presidencial, que gana Arturo Alessandri con un programa, con una propuesta reformista, pero con una propuesta reformista, yo diría que es más reformista en la forma, en el lenguaje, que en el fondo. Pero lo cierto es que claramente a Alessandri en su época se le vio, digamos, ¿no? como una persona que pretendía realizar una serie de cambios. Ahora, el régimen de gobierno existente, el régimen parlamentario, diría que era un régimen que no respondía de manera satisfactoria a las inquietudes, a los problemas que vivía el país, ¿no? Diría que claramente era un sistema que funcionaba con lentitud para responder a los grandes requerimientos que estos grupos emergentes le planteaban y le demandaban a las autoridades. Ahora, el punto es que ese régimen de gobierno, no obstante los problemas, era un régimen de gobierno que era aceptado por la élite política. La clase política, los partidos políticos se identificaban con ese régimen de gobierno, lo consideraban el mejor posible, el que garantizaba las libertades, el régimen democrático por excelencia. Estaban conscientes que era un régimen que funcionaba mal, que presentaba una serie de problemas en la praxis, ¿no? Pero lo que buscaban, y en el caso de Alessandri y la mayoría de los partidos, era la reforma del régimen, el perfeccionamiento del sistema, no el cambio del sistema. Ahora, ¿por qué? Si todos estaban de acuerdo en que era el mejor régimen posible, el régimen que garantizaba las libertades tan apreciadas por la clase dirigente, ¿por qué ese régimen 5 años después o 4 años después se va a derrumbar y se va a reemplazar por uno sustancialmente distinto y no se va a reformar ese régimen como en lo que se pretendía en 1920? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue el gobierno de Alessandri, los años de su gestión de Alessandri. Yo diría que el gobierno de Alessandri fue un fracaso total.
si utilizamos esa expresión es porque si tomamos por una parte el programa de gobierno de Alessandri, lo que prometió al país en 1920. ¿Y qué es de ese programa, qué aspecto de ese programa era en realidad en 1924? Y ninguno de esos puntos se había concretado en 1924. Es decir, el país en sí estaba completamente frustrado, y sobre todo Alessandri, ¿no? Ahora, la historiografía tradicionalmente ha responsabilizado ese fracaso del gobierno de Alessandri a la oposición. Una oposición que trató de defender intereses ante las propuestas reformistas de Alessandri. Es posible que haya algo de eso, y que en cierto sentido, digamos, los sectores más conservadores se sintieron atemorizados por algunas propuestas de Alessandri. Pero el problema de fondo no está ahí, porque se puede apreciar claramente que Alessandri en algún determinado momento, y utilizando toda una serie de manejos al margen incluso de la legalidad, logró imponer un Congreso con mayoría aliancista en ambas ramas del Congreso, cosa que nunca prácticamente se había dado en la historia del parlamentarismo chileno. Entonces, él, desde abril de 1924, tuvo mayoría en ambas ramas del Congreso. Por lo tanto, ahí aparentemente se daban las condiciones para que todas las leyes que estaban empantanadas, o todos los proyectos que estaban empantanados en el Congreso, se transformaban en ley. Muchos de ellos estaban en la última etapa de su gestión. Sin embargo, ningún proyecto se concretó. Ya no podía atribuir a la obstrucción de la oposición el que los proyectos no se hicieron realidad. Incluso más, entró en conflicto con sus propios partidarios, con la Alianza Liberal. En el fondo, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué fracasó el gobierno de Alessandri? Fracasó el gobierno de Alessandri porque no se respetaron las reglas del sistema parlamentario. El sistema parlamentario en Chile exigía la búsqueda de consenso, la búsqueda de acuerdo. Alessandri llegó con una propuesta moderna, entre comillas, en sentido político. Él dijo, este es mi programa, y como ese programa obtuvo mayoría, yo voy a imponerlo pese que pese. Esa era su frase favorita. Y por lo tanto, trató de imponer sus propuestas sin negociar. Pero el sistema parlamentario estaba ideado para negociar, obligaba a los acuerdos y a negociar. Y Alessandri no lo hizo. Entonces el sistema se trabó y dejó de funcionar en el fondo. El parlamentarismo dejó de funcionar. A eso se agregó una serie de otros elementos que tienen que ver con la corrupción, fundamentalmente, ¿no? Entonces, un país paralizado, un sistema que no funcionaba, la corrupción generalizada, todo eso explica finalmente la intervención de los militares. Llegan los militares para regenerar el país con un discurso regenerador. Y un elemento esencial de ese discurso regenerador era el cambio de régimen de gobierno. El régimen parlamentario había quedado un poco sintetizado como sinónimo de la corrupción. O sea, había que reemplazar ese régimen de gobierno. Y ellos se comprometen a reemplazar el régimen de gobierno a través de una asamblea constituyente. Ahora, sin embargo, esa propuesta inicial de los militares tropieza dentro del mismo mundo militar. Hay una división interna y finalmente van a ser los militares revolucionarios, los jóvenes de septiembre del año 24, los que van a retomar el control del poder, van a traer de vuelta a Alessandri y van a comprometerse con Alessandri a que se termine su gobierno, pero no solo a terminar su mandato, sino además a llevar adelante el cambio del régimen de gobierno, para decir, a hacer realidad
la realización de una asamblea constituyente que dictara una nueva constitución para el país. Entonces llega Alessandri con esa visión y la trata de poner en práctica, pero rápidamente se desecha la idea de la asamblea constituyente, se designa una asamblea de alrededor de unos 120 personas, designadas a dedo. Se está dentro de un régimen de gobierno de facto, no se ha restablecido la democracia, Alessandri vuelve al poder, pero con el Congreso cerrado. Y en esas condiciones comienza a redactarse la Constitución, el nuevo texto, por una comisión, por una subcomisión de 15 personas, donde Alessandri maneja todo. La Constitución nueva es una Constitución obra personal de Alessandri con gente muy cercana. Se realiza, se elabora el proyecto y se presenta a esta otra asamblea que el mismo gobierno había designado a dedo, pero con representantes de todas las fuerzas políticas. Se presenta el proyecto. Y en esa asamblea, cuando Alessandri no se lo esperaba, le torpedearon la propuesta. Se la criticaron, la consideraron inaceptable, diciendo que iba más allá de la reforma de la Constitución, que ellos esperaban un perfeccionamiento del régimen parlamentario, que es lo que siempre se había dicho, no un régimen completamente nuevo y distinto. Pero ahí intervinieron los militares, y los militares dijeron: miren, nosotros no estamos dispuestos a que se restablezca el régimen parlamentario, nosotros queremos un nuevo régimen, y finalmente el proyecto de Alessandri se va a someter a un plebiscito realizado de situaciones, yo diría, sin libertad, sin libertad de prensa. Se va a impedir la propaganda de los sectores que están contrarios a la propuesta de Alessandri. ¿Y quiénes están en contra de la propuesta de Alessandri? Todos los partidos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Conservador. El Partido Comunista presenta una propuesta o postula que se vote por la reforma del régimen parlamentario. Y finalmente, digamos, los partidos políticos llaman a la abstención, y la abstención del plebiscito efectivamente fue muy alta, supera al 55% de las personas que tenían derecho a sufragio. Así que se impone la nueva constitución, una constitución presidencialista exacerbada. Yo diría que ningún régimen presidencial de la época le entregaba al Ejecutivo, al presidente de la República, las atribuciones que le entregaba la Constitución del 25, y se impone en contra de la opinión de la clase política, en contra de la opinión de todos los partidos políticos. Sin embargo, este régimen, ¿no es cierto?, va a lograr subsistir hasta 1973. ¿Cómo fue posible que una constitución que tuvo ese nacimiento espurio, pero que no solo tuvo el nacimiento espurio, sino que además contó con la oposición de toda la clase política, lograra finalmente mantenerse en el tiempo? Yo considero que hay digamos, dos factores más o menos importantes, ¿no? Uno, la gran crisis política y económica, primero económica y después política, ¿no?, de 1930 a 1930. Yo diría que fue algo brutal para el país. Lo puede reafirmar Rohr, pero yo creo que por los datos que existen, Chile había sido el país del mundo más afectado por la crisis de 1930, ¿no? Fue una cosa espantosa. Entonces, los efectos de esa crisis sobre el régimen, sobre el sistema, sobre la vida política fueron enormes, ¿no? Bueno, entre otras cosas provocó la caída de Ibáñez, etc., ¿no? Pero, entonces, hubo una gran anarquía política, ¿no?, en el país. Entonces, los partidos, yo diría que ante el temor a la anarquía, yo diría que optaron por aceptar de hecho el nuevo sistema, el régimen
presidencial. Pero una vez, ¿cierto?, que se supera ese problema de la anarquía, de la crisis de los años 30, que comienza a superarse por ahí hacia 1936, etc., no se deroga el régimen presidencial, ¿no? Hay críticas, sí, en algún momento se habla de su origen no democrático, etc., pero se le acepta. ¿Y por qué se le va a aceptar? ¿Y por qué se va a hacer legitimado? Porque los partidos lo terminan por aceptar y por legitimar. Los partidos, en sus declaraciones, la mayoría de ellos van a ser defensores en sus postulados de un régimen parlamentario. Ellos van a decir que para ellos va a seguir siendo el régimen ideal y lo van a mantener algunos de ellos en sus postulados hasta la década de 1960. Pero en la práctica van a aceptar el régimen presidencial. ¿Y por qué lo van a aceptar? Porque en el fondo yo diría que van a utilizar el régimen presidencial en beneficio de los partidos. Se van a dar cuenta de las posibilidades que les ofrece y yo diría que lo van a utilizar a su favor. Yo diría que y lo van a utilizar actuando, haciendo de él una especie de régimen parlamentario soterrado. A través de determinados instrumentos, los distintos partidos van a manejar a los presidentes de la República, van a orientar la acción de los presidentes, van a impedir que se realice en la práctica lo que estaba establecido en los puntos de la Constitución del 25. Van a ser los partidos, a través del pase de la orden de partido, los que van a manejar a los presidentes. Y que todos los presidentes se van a quejar, todos, desde Pedro Aguirre Cerda en adelante hasta Allende, de que no tienen suficientes atribuciones para gobernar, siendo que el texto entregaba una serie de enormes atribuciones a la Constitución. Y se van a hacer reformas a la Constitución en que le van a entregar más atribuciones al presidente. Pero los presidentes siempre se van a quejar. ¿Y por qué? Porque los partidos van a tener herramientas para impedir la acción del Ejecutivo. Y esa manera es en el fondo lo que permitió que el sistema subsistiera en el tiempo. No obstante, el origen que tuvo, como ya he dicho, que no fue un origen democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Millán. Damos inicio a la exposición del profesor Rojas. Muchas gracias, Centro de Estudiantes, por la invitación. Como es